Hay juegos que se juegan y hay juegos que se viven como si estuvieras dentro de una película. No porque tengan muchas cinemáticas, sino porque cada plano, cada silencio y cada decisión parece pensada para que tú seas el protagonista. Juegos que no te empujan a avanzar, te arrastran. Que no te cuentan una historia desde fuera, te meten dentro de ella. Y si alguna vez has sentido que estabas viviendo una escena de cine con el mando en la mano, este viaje es para ti. Empezamos. Empezamos este top 10. Aquí no juegas para ganar, juegas para no equivocarte. Heavy Rain es uno de esos juegos que te mira a los ojos y te dice: decide ahora, y carga con las consecuencias. Cada escena está planteada como una secuencia cinematográfica, planos cerrados, lluvia constante, música que aprieta el pecho y decisiones que no puedes pausar. La sensación de película viene de algo muy concreto. El juego no te espera. Si dudas, pasa algo, y si fallas, alguien paga el precio. Y cuando un juego te hace sudar solo por elegir una respuesta, ya no estás jugando, estás actuando. Y si aquí la tensión nace de decidir, lo siguiente te atrapa por cómo se mueve la cámara. Uncharted 4 es puro ritmo cinematográfico, escenas que parecen sacadas de una superproducción pero sin quitarte el control. Persecuciones, derrumbes, miradas entre personajes y momentos de calma antes del caos. Todo está montado como si fuera una película de aventuras clásica. La clave está en cómo fluye. Nunca sientes un corte brusco entre jugar y mirar. Todo forma parte del mismo plano. Y cuando un juego consigue que una secuencia jugable tenga más fuerza que una cinemática, es cine interactivo en estado puro. Y de la aventura luminosa pasamos a un cine mucho más oscuro. Detroit no es un juego, es una película que reacciona a tus decisiones. Cada personaje tiene su propio arco, cada escena puede acabar de formas radicalmente distintas, y lo sabes desde el primer minuto. La sensación de cine aquí viene de la puesta en escena, actuaciones, música, encuadre y silencios incómodos, pero sobre todo de saber que nadie te va a salvar de tus decisiones, porque seguramente cuando veas los créditos pienses: ¡wala! Si hubiera hecho esto distinto. Y entonces entiendes por qué este juego se siente como cine del bueno. Y si aquí la película depende de tus decisiones, lo siguiente te obliga a sentir cada escena. Aquí no hay espectáculo gratuito, hay crudeza. The Last of Us Parte 2 está dirigido como una película dura, incómoda y de esas que no buscan gustarte, buscan dejarte tocado. Cada plano parece pensado para incomodar, cada silencio pesa y cada combate parece una escena que no querías vivir, pero tienes que hacerlo. La sensación de cine viene de cómo el juego controla el ritmo emocional, sabe cuándo parar, sabe cuándo apretar y sabe cuándo dejarte solo con tus pensamientos. Y cuando el cine se vuelve personal, llegamos a una experiencia completamente distinta. Life is Strange es cine independiente, de ese que va despacio, pero que se te mete dentro sin que lo notes. Aquí no hay explosiones ni épica, hay miradas, conversaciones, decisiones pequeñas, de esas que terminan teniendo un peso enorme. La cámara, la música, el tono, todo está pensado para que te sientas dentro de una serie emocional, donde cada capítulo deja pozo, y cuando un juego te hace parar para escuchar una canción porque ese momento lo pide, está jugando en clave cinematográfica. Y si aquí la película es íntima, lo siguiente es teatro brutal. God of War Ragnarok es una superproducción sin cortes, la cámara nunca se va, todo ocurre delante de ti. Cada escena está coreografiada, cada conversación está interpretada y cada combate tiene peso narrativo. La sensación de cine viene de algo muy concreto, no hay separación entre escena y juego, todo fluye como una sola toma gigante. Y cuando un juego consigue eso durante decenas de horas, estás ante cine interactivo de altísimo nivel. Y si aquí hablamos de épica, lo siguiente es pura puesta en escena. Red Dead Redemption 2 se siente como una serie de HBO, jugada a fuego lento. Planos largos, conversaciones naturales y escenas que respiran. Aquí el cine no está en la acción, está en cómo el mundo se comporta aunque tú no mires. La cámara, el ritmo, la música, todo está diseñado para que cada momento parezca una escena memorable. Y cuando un juego te hace disfrutar simplemente cabalgando mientras el sol cae, eso es cine. Y cuando el mundo se convierte en escenario, solo queda subir un nivel más.
Death Stranding es cine de autor jugable, raro, lento e hipnótico. Cada plano parece simbólico, cada caminata parece una escena pensada para transmitirte algo. Aquí la sensación de película nace del lenguaje visual, de cómo el juego se atreve a dejarte solo caminando, mientras la música entra en el momento exacto. No es un juego para todos, pero si entras, sientes que estás viviendo algo distinto. Y cuando el cine se vuelve espectáculo, solo quedan dos gigantes. Cyberpunk 2077 es cine nocturno, neón, ruido y ciudad viva. Night City parece un plato gigantesco donde siempre pasa algo, cada misión está dirigida, cada personaje tiene presencia y la sensación de película viene de cómo la ciudad nunca se apaga. Te sientes dentro de una historia constante, aunque solo estés caminando, y cuando un juego consigue que su mundo sea el verdadero protagonista, ya ha ganado. Y si esto ya es cine, lo siguiente es referente absoluto. The Last of Us no parece una película, es una película que juegas. Dirección, ritmo, actuaciones, silencios y música. Todo está colocado con precisión quirúrgica. Cada escena tiene intención, cada momento tiene peso. Y tú estás ahí, viviendo algo que no se olvida. Por eso sigue siendo el referente, porque no intenta parecer cine, lo es. Y cuando juntas todos estos juegos, entiendes algo muy claro: el cine no solo se mira, también se juega. Cada uno de estos títulos te metió en una historia distinta, pero todos te hicieron sentir lo mismo, que estabas viviendo algo irrepetible. Si este viaje te ha hecho recordar escenas, personajes o momentos que aún llevas contigo, aquí tienes una lista de reproducción donde seguimos explorando juegos que no se olvidan cuando apagas la consola. Y además, te dejo un vídeo más que encaja perfecto con este top, porque si te gusta el cine jugable, esto no se acaba aquí. Porque hay videojuegos que no se juegan por pasar pantallas, se juegan por lo que te hacen sentir, historias que te ponen en la piel de alguien más y te obligan a tomar decisiones, a convivir con sus consecuencias y a seguir adelante incluso cuando no hay una respuesta correcta. Desde la tensión humana de Heavy Rain, la épica aventurera de Uncharted 4, las decisiones que pesan en Detroit Become Human o la sensibilidad de Life is Strange, hasta mundos que te rompen por dentro como The Last of Us y The Last of Us Parte 2. Viajes que te marcan como God of War Ragnarok, historias que se sienten vividas como Red Dead Redemption 2 y experiencias únicas como Death Stranding o futuros imperfectos como Cyberpunk 2077. Todos distintos, pero con algo en común: te hacen olvidar que estás jugando, porque cuando un videojuego se vive como una película, ya no controlas a un personaje, te conviertes en parte de su historia. Y hay historias que no se superan cuando salen los créditos, sino cuando te das cuenta de que algo dentro de ti ha cambiado. Tic-tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.